Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Hoy contenta porque durante mucho tiempo no había tenido asistencia de los estudiantes virtuales. Algunos se trataban de conectar, por cosas de la vida no podíamos estar en sincronía, pero me alegra por fin tener una videoconferencia en grupo de comunicación escrita en diferentes escenarios, comunicación en diferentes escenarios. Bienvenida, Sharon. Estas sesiones yo las suelo hacer de manera muy corta, muy precisa, así como puedes ver los videos de YouTube, para explicar la actividad y el desarrollo de las mismas. La idea es apuntar a la obtención máxima de la nota y pues así el seguimiento de cada una de las instrucciones. A partir de allí, entonces, como es usual, ya iniciamos la grabación. Saludos entonces también a las personas que de manera sincrónica con el link del video podrán acceder a esta información. Entonces, como es usual, Sharon, yo siempre comparto un video. Hoy lo voy a hacer de una manera un poco más rápida. ¿En qué sentido? En que podamos tener pues el espacio y completar todas las dudas que tengas. Te envío entonces el link del video que yo generalmente comparto. Entonces, vamos a proceder a compartir para allá. ¿Listo? Bien, entonces vamos con el videito. Ya nos vemos. Bueno, Sharon, ¿qué tal el video? Interesante, ¿no? Cuéntame, con todo ese recorrido de, de las tipologías, cuéntame cuáles palabras te acuerdas más o menos que viste. ¿Alguna que hayas mencionado? El video no tenía audio de voz, pero mencionaba características y construía en un mapa muy interesante acerca de la clasificación de la tipología textual. ¿Te acuerdas cuáles palabras? Yo me acuerdo de una. La tipología argumentativa, perfecto. También por ahí hablaban de narración. Muy bien. ¿Cuáles más? ¿Te acuerdas?
Muy bien, cuentos y leyendas pertenecen definitivamente a la tipología narrativa. ¿Listo? ¿Por qué? Los cuentos y las leyendas buscan en general contar o decir hechos. Generalmente se valen de ambientes imaginarios o reales, protagonizan sus historias, personajes, seres mitológicos, seres reales o seres fantásticos y se desarrollan en un espacio y en un tiempo. Muy bien, entonces vamos detenidamente a revisar el video para una partecita que tengamos aquí en cuenta en cuanto a la teoría del... creo que aquí. Listo, va a aparecer poco a poco, ¿cierto? Esas tipologías textuales. Y miramos allí también unas carátulas de revistas, ¿cierto? Esas tipologías textuales indican cómo se explica cada uno de los diferentes tipos de texto que hay. Hay muchas tipologías textuales, Sharon, pero lo que podemos partir es que cada una surge desde un criterio de un crítico. Y como nos está diciendo el video, esa clasificación, ¿cierto?, se tiene en cuenta para establecer la estructura, para establecer los rasgos más sobresalientes de cada una de esas tipologías y también para descubrir la intención comunicativa del autor. ¿Listo? Como tú decías, me acuerdo de la leyenda y del cuento. Hay una tipología narrativa, como ya te dije, cuentan hechos en un espacio y un tiempo determinado, lo que sabemos como el cuento de Blancanieves, ¿cierto? Voy a detenerlo un poco. Dentro de esos literarios se tienen en cuenta dos subdivisiones, que son textos literarios o no literarios. En los literarios tú ya mencionaste dos ejemplos perfectos. Uno la leyenda, otro el cuento. La fábula, la novela, una noticia, ¿cierto?, que cuenta algo. Dentro de los no literarios, como ya acabé de decir, la noticia, la biografía, relatos, en fin, ¿cierto? Los relatos históricos son diferentes a una leyenda, ¿vale? Siguen la tipología descriptiva. Esa descriptiva, como su nombre los dice, tiene un matiz en dar a conocer las características y los paso a paso del proceso. ¿Qué quiere decir? Que yo allí cuento algo, ¿cierto? Que yo cuento, pero me enfoco más en los procesos, en dar a detalle las características o procesos y procedimientos de algo, de un, no sé, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Me vi una película, pero voy a escribirla toda. Y así era todo, y los personajes, y el color del cabello, y la historia, por ejemplo. Entonces, caracterizan, detallan seres o experiencias. Como ejemplo, se tienen los folletos, diccionarios, enciclopedias, muchos otros tipos de descripción, ¿cierto? Los que nos enseñaban por allá en segundo de primaria y ampliábamos en séptimo. Existe entonces, el video nos menciona otra que es muy importante, la tipología argumentativa, tú la dijiste. Y antes de rodar el video, quiero que me digas tú qué opinas o qué te acuerdas sobre tipología argumentativa. Como decimos por ahí en clase cuando estamos con los estudiantes de colegios, ¿eso a qué les sabe? ¿Eso a qué les suena? ¿Eso con qué se come? ¿Qué crees tú? Veme escribiendo, Sharon. ¿Qué es una tipología argumentativa? No me busques en Google. ¿Qué te acuerdas? De tus propios saberes, de tus propios conocimientos. Mientras yo voy descargando los respectivos documentos para tu explicación. Sharon, ¿estás ahí? Ah, muy bien. Te iba a escribir, Sharon, ¿qué pasó? WhatsApp, ¿qué sucede? Bien, dar la opinión o dar a conocer la idea del escritor. Totalmente de acuerdo. Cuando tú das esa opinión y esa idea, tienes que usar algo. Sí, así, sé que aquí estás, Sharon, muy bien. Cuando tú escribes esa historia, cuando tú vas a dar esa opinión, tienes que dar unas informaciones contundentes que buscan convencer. Eso se llaman argumentos y esa es una de las principales características de la tipología argumentativa. Esa información o eso, ese hecho o esa información que me sustenta lo que yo digo se llama argumento. ¿Listo?
Vamos a mirar rápidamente el video, no dura mucho, quiero que lo tengas en cuenta porque es que esta es la clave para el desarrollo de la actividad. Entonces, en la tipología argumentativa o en el texto argumentativo se defiende una opinión, se busca convencer a alguien y persuadir. Los debates es el claro ejemplo, los ensayos, los textos académicos. Y está la expositiva, perfecta. Cuando hablamos de la tipología expositiva, hablamos que tiene un carácter híbrido mixto, como así, profe. La tipología expositiva describe, la tipología expositiva narra, pero también argumenta algún tema específico. Una ponencia es un claro ejemplo. Una reseña, bueno, tiene mucho que ver con todo esto. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, Sharon? Me vas a señalar con una carita con gafas si vamos bien o no. Sharon, creo que te está llegando el audio como un poco lejos, mientras tú me escribes. Listo. No es tan clara, Sharon, tienes toda la razón. Cuando hablamos de exposición, ¿a qué nos referimos, Sharon? Si a mí me dicen, oiga, ¿qué es exposición? Exponer, ¿a qué te suena exponer, Sharon? Cuento un tema, ¿cierto? Sobre el cual investigo, muy bien. Doy a conocer una información, perfecto. Mira cómo estamos aquí escribiendo y construyendo el concepto de las dos. Doy a conocer un concepto, pero ese concepto también, ¿qué le describo? ¿O qué le digo? Y cuento cómo son sus características, ¿cierto? Entonces, mira, si ves que en esta definición allí te digo que es expositivo, mira, ponle cuidado. Cuento un tema sobre el cual investigo. Doy a conocer un concepto, lo que dices tú, una información y cuento cómo son sus características. Si yo cuento algo, estoy narrando, pero doy a conocer un concepto. Buscar, como dices tú, dar a conocer esa información a través de la búsqueda de información. Y eso me lleva a construir un argumento, ¿cierto? Y después cuento cómo son las características de esa información. Entonces, la expositiva, la tipología expositiva se refiere a combinar rasgos de narración, de descripción y de argumentación. Por eso se dice que la tipología expositiva es mixta o híbrida, es decir, se compone de las otras tipologías. ¿Es más claro, Sharon? ¿Me cuentas, porfa? Ah, bueno, súper, me alegra. Hasta ahí vamos a usar el video para tener en cuenta algo. El video no explica una importante que se llama la normativa. Ya la vamos a revisar más a fondo. La normativa incluye aquellos textos que se dedican a contarnos o a explicar cómo son las instrucciones de un cajero electrónico, por ejemplo, a decirnos cómo se cocina el agua, un huevo, a decirnos cómo se crea la ley para la abstención de voto, por ejemplo. Entonces incluye normas, incluye instrucciones, ¿cierto? Incluye recetas de cocina. Imagínate todos estos componentes que me llevan a clasificarlo o a tenerlo en cuenta dentro de lo normativo. Un texto compuesto por normas, por decretos, por leyes, por instrucciones, por recetas de cocina, por algo que me explique cómo es el procedimiento de algo, es lo normativo. ¿Está claro hasta ahí, Sharon? Súper. Listo, vamos a hacer un juego rápidamente. Si yo te voy a decir un tipo de texto, decir el texto como tal, por eso te voy a decir cuento, tú me vas a escribir en el chat rápido, a qué tipología pertenece, ¿listo? Entonces vamos a empezar. El decreto 230 de la Ley de Educación, ¿qué tipología tiene?
Decreto 230. Muy bien, normativa, excelente. Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a contar algo, a decir algo. Ella era pálida, fría, tibia, ojos hermosos, color piel. En estas noches de invierno recuerdo su tersa piel que era helada, congelada. Oh, su piel era tersa, era suave, era pálida, de un color blando. Este suceso que se acaba de decir pertenece a la descripción de uno de los personajes importantes de la novela, La Noche Fría. ¿Cuál sería esa tipología, Sharon? Bien, tienes razón. Si nos centramos en la sola descripción, ¿cierto? Porque está cargada de adjetivos, que noche fría, tersa, blanca, alada, todo eso pertenece a la descriptiva. Muy bien. Aquí tienes que tener en cuenta eso que acabas de hacer porque hay uno de los textos que hay que clasificar que te pueden hacer caer en una trampita y a los demás compañeros tuyos del grupo. Pero como en lo último yo ya dije, este fragmento pertenece a la novela o descripción de la novela, el hecho de que yo diga novela, así presente 1000 adjetivos esa novela, el hecho que sea una novela pertenece a lo, ¿cuál sería, Charo? Di la descripción, pero el hecho de haber mencionado la palabra novela, ¿a qué pertenece? Es por el chat, ¿a qué tipología pertenecería cuando yo dije, esta descripción proviene narrativa? Muy bien, entonces ten en cuenta que va a haber uno de los textos que tienes que tener en cuenta para desarrollarlo, ¿cierto? Y con mucho cuidado lo vas a tener ahí pendiente. Listo. Entonces, ahora sí empiezo. Cuenta la leyenda que un día un niño descalzo andaba dejando sus pasos, buscando a aquel hombre que lo dejó y en la noche gritaba, papá, papá. ¿Eso qué es, Sharon? Si yo digo cuenta la historia, cuenta la leyenda, narrativa. Perfecto, listo. Cuando tienes esa claridad, ya vas a poder más fácil desarrollar la actividad. ¿Por qué? Porque solo vamos a usar estos cuatro tipos, valga la redundancia, de clasificaciones o tipologías textuales. Los académicos difieren muchísimo en clasificar un texto y otro. Por ejemplo, dicen que la noticia pertenece a una parte narrativa, pero también tiene que ver con lo expositivo. Miremos ahí, ¿cierto? Depende de. Por lo pronto, para nuestro objeto del trabajo, vamos a dedicarnos a la tipología descrita o conformada por los rasgos más sobresalientes de un texto. ¿Listo? Por los rasgos más sobresalientes. Y ya vamos a ver qué es eso de rasgos sobresalientes. Como tú decías, mira, la descripción, narración, diálogo, exposición y argumentación son las que más manejamos. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué será eso de tipología textual? Nosotros también la entendemos como la forma en que se da el mensaje, cómo se emite o se escribe el mensaje, ¿cierto? Y cuál es la finalidad de ese texto. Cuando yo les digo a ustedes intención comunicativa, simplemente el mensaje que se quiere transmitir, ¿listo? Entonces, Sharon, a partir de ahí, vamos a revisar el aula, pero es que no me sale yo tenía un archivo, no lo logré encontrar, acerca de cómo explicar la tipología textual específicamente. Regálame un segundo, yo miro rápido, si no pues lo descargo y les indico cómo hacerlo poco a poco. No, creo que no está. Vale, listo, Sharon, qué pena contigo. Porque es que no, ya tengo tanto de documentos que ya no sé ni de texto argumentativo, casi está instrucción de resumen, reto de ortografía, mira. Pero no me sale lo de, ¿será que está como instrucción?
Ni como texto me sale. Texto. Hipertexto, texto argumentativo, textual. Tipología. ¡Ay, mira! Y tenía esta presentación. Qué belleza, y no la usé. Vamos a mirar, básicamente es lo mismo. Tipología textual. Sí tenía herramienta. Bueno, mientras carga, busquemos lo que necesito, que es explicarles. Reto de ortografía, resumen, Wix grupal, texto argumentativo, creación de hipertexto, desarrollo de artículo, reportaje. No, si viste, últimamente no encuentro nada en todo este desorden que tengo información. Actividad, navegar por el diccionario, reportaje investigativo, el periódico, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, comentarios al proyecto Curva, carta novedad docente, tipología textual, pero es que esa carpeta es de... Esa carpeta no es de trabajo, sino no es lo que necesito. Bueno, listo, entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a descargar uno de esos trabajos que fue donde yo indiqué donde di la indicación y lo voy a usar para explicarte. Bueno, ya habíamos dicho rápidamente que la tipología textual tiene que ver con los tipos de texto en donde nosotros desarrollamos, ¿cierto? Las categorías en donde clasificamos un texto teniendo en cuenta los rasgos sobresalientes. En el narrativo, importante tener en cuenta el relato y registro de hechos. Importante porque esto te va a servir para la justificación. Siempre va a predominar el uso del verbo y su tipo de lenguaje va a ser literario. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo literario, el estudiante o el autor va a usar metáforas, símiles, como un lenguaje diferente con el que yo cuento una novela o algo. ¿Listo? Entonces, mira, pertenece a la novela, el cuento, fábulas, noticias, crónica periodística, tiras cómicas y chistes. Un ejemplo es, había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre. Y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. ¿Listo? Esto lo dijo Apuleyo Soto del fragmento de Los Tres Hermanos. Esto es con el fin de ampliar un poco más tus características para que al escuchar el video chat tengas cómo sustentar que elegiste si el texto era descriptivo o no. Por ejemplo, proporciona información, en este caso el descriptivo, al respecto de lugares, personas, personajes, animales, objetos, acontecimientos, ¿cierto? Aquí, como tú me dijiste, predomina el uso de tiempos verbales, muchos. Este espectáculo se encontraba, por ejemplo, uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de gladiadores, por ejemplo. Predomina que también la carga de adjetivos. Adjetivos, recordemos, son aquellas palabras que me ayudan a desarrollar que mi narración sea más bonita, porque más o más específica. Recordemos que adjetivos pueden ser tanto negativos como positivos. Bella, gorda, bonita. Vamos a ver aquí rápidamente una lista de adjetivos. ¿Listo? Shannon, cuéntame, por ejemplo, ¿cuáles adjetivos te gustan más? Dame 3 características tuyas. ¿Cómo te defines tú? Yo, Elsie Cantor, ¿cómo me defino? Vamos a pensarlas y las vamos a escribir en el chat. 3 características que te definen. Sean positivas o negativas. ¿Cuáles te definen a ti, por ejemplo? Con cabello hermoso, muy bien. O sea, podría ser bonita. Cabello hermoso, ojos expresivos grandes, muy bien. ¿Qué más? Y de adjetivos en cuanto a tu personalidad o palabras que te definan en tu personalidad. Risueña. Muy bien, yo también soy muy risueña. Listo, ¿yo cómo me defino?
perfeccionista, acelerada, ¿se nota? Perfeccionista, acelerada, apasionada. Yo le pongo pasión a todo, hasta cuando me pongo piedras, a un chat, a lo que sea. Entonces, mira que allí lo que tú hiciste es, te describiste, nos describimos, es dar esas características, ¿cierto? En este caso, 3 de Sharon y 3 de Elsie Cantor. Entonces, mira, esto es el proceso de ¿listo? Bueno, otra vez en inicio, no. No, bueno. Listo. Y puede ser dos tipos descriptivos el texto. Objetivo, cuando decimos que a puntualidad y a cabalidad describimos el proceso fiel o la característica fielmente. O el subjetivo, cuando ya emitimos juicios. Entonces, si yo me describo objetivamente, Elsie Cantor, soy acelerada, responsable, estresante, intensa. Si me describo subjetivamente, soy una persona perfeccionista que cree que el perfeccionismo ayuda a dar una dosis de responsabilidad. ¿Sí ves cómo voy adornando? No, usted es perfeccionista, punto, no lo adorno. Cuando yo ya emito ese juicio como la última parte que dije, quiere decir que es un juicio, una descripción subjetiva. ¿Listo? Entonces, mira, se encuentran dentro de los textos descriptivos los libros, las piezas musicales. Ojo, cuando se interpretan los libros, allí puede ser una reseña entre comillas, ¿no? Piezas musicales, películas, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de textos expositivos, que tú me dijiste, profe, es que estoy así como más o menos, es un texto que informa y explica lo que tú decías, da a conocer algo, presenta información específica sobre un tema, no se desvía de ahí. Siempre va a dar prioridad a jerarquizar la información, es decir, que no va a empezar con ejemplos y después con el concepto, no. Va a empezar con el concepto, los procesos, los paso a paso y finalmente para llegar a ejemplos. Sin duda alguna aquí no cabe la subjetividad, aquí se desarrolla objetivamente. Recuerda que cuando hablamos de objetivamente u objetiva, es hablar lo fielmente posible del aspecto que se está revisando o dando información. Y subjetivo es cuando yo ya intervengo según mi propia opinión o mi punto de vista. ¿Listo? Se habla de un lenguaje especializado. Si yo voy a describir el procedimiento para elaborar una cirugía de espalda y columna, pues yo no puedo salir con un tema que no tiene que ver. Tengo que usar no sé, los temas técnicos de los instrumentos que utilizará el doctor, la droga, los medicamentos, en fin, ¿cierto? Y para terminar, el argumentativo, ¿cierto? Que tú decías, profe, dar una información, una opinión personal, ¿cierto? Aquí el argumentativo es lo que más se pide en un minuto y en cualquier contexto académico. Y allí ustedes se les solicita ensayos, se les solicita reflexiones, se les solicita a veces reseñas críticas, todo eso hace parte del texto argumentativo. Se demuestran proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Tesis o puntos de vista, es decir, ideas. Se exponen con datos, con hechos, con razones y evidencias. Y la información debe ser transmitida de manera clara, sin dar paso a la metodología chimoltrufiana. ¿Tú sabes cuál es la metodología chimoltrufiana, Sharon? Bueno, primero respondo a tu pregunta, pero en ese caso que no se dicen, que dice había una vez o era así. No, esto así te describe el camino, todo lo que hizo Caperucita Roja. Por ser parte de un cuento, y ese es un marcador importante de la narración, siempre te va a indicar tipología narrativa. ¿Por qué va a ser tipología narrativa? Porque así inician casi siempre los cuentos, sobre todo los de la literatura clásica, ¿ves? Bueno, y la metodología chimoltrufiana es, yo como digo una cosa, digo otra. Es decir, que no permita ambigüedades, que es sí o es no. Por eso lo argumentativo tiene que ser muy claro el énfasis. ¿Listo? ¿Y ya? Creo que eso es todo. Formativo, lo que yo te decía. Mira, primero usan un lenguaje especializado. Yo no voy a decir y eche la papa, ya lo que hierva, no. Yo tengo que decir, el tiempo de cocción mínimo para la papa depende de la condición de temperatura de ebullición del agua. ¿Ves que ya usan un lenguaje especializado, cierto? Acorde al campo de lo que yo voy a explicar. Se usan verbos siempre en infinitivo o en imperativo. ¿Tú sabes qué es un verbo en infinitivo, Shannon?
Me vas escribiendo, porfa, por el chat. Es un infinitivo y que es un imperativo. No me busques el significado, escríbelo tú misma. Dices, el infinitivo es de un tiempo verbal, sí, tiene que ver con un verbo. En este caso, cuando ya hablamos de tiempo verbales es porque el verbo ya está conjugado. Se entiende verbo infinitivo aquel verbo que no se encuentra conjugado, que está en su base forma. Es decir, los verbos terminan correr, saltar, jugar. En inglés, la particularidad para volver infinitivo un tiempo es agregarle la partícula o la palabra tú. Ahora, el imperativo es un verbo que me ordena. Entonces, por ejemplo, yo digo, escriba 8 líneas. Escriba 8 líneas. ¿Sí ves? Entonces, ese escriba, yo estoy esperando que tú, si yo te digo escriba, suena muy feo, a mí me gusta tutear. Escribe 8 líneas, yo espero que esa acción que yo te ordene, tú la hagas. Un verbo en imperativo es eso. Es aquella forma del verbo que se usa en segunda persona, en primera persona del singular y del plural, para usar, para esperar que alguien ejecute lo que yo hago, para órdenes, para dar comandos o instrucciones. Pele la papa con cuidado. Adicione 3 tazas de agua. Hierva los huevos previamente. Entonces, si ves, pele, haga, hierva. Eso tiene que ver con verbos en imperativo. Verbos que dan órdenes, ¿listo? Y allí en esos verbos que son características propias, también no pueden confundir al lector. Entonces, todos los tipos de texto normativo son reglamentos, reglas, mandamientos, las normas de funcionamiento de conducta, en este caso los manuales, ¿cierto? Las instrucciones de aparatos electrónicos, o con eso te estoy dando bastantes pistas, las condiciones para participar de una determinada actividad, las recetas, las leyes y otros manuales. Por ejemplo, manual moderno de anatomía. Y entonces aparece en una imagen en donde por ejemplo, expresan que es el sistema linfático, entonces hacen líneas, aquí queda ubicado, no sé qué, aquí queda ubicado, si sé más. Eso es un texto normativo. Y creo que ya eso es todo, Sharon. Muchas gracias por la explicación. Ahora, vamos a mirar rápidamente, ahora sí que es lo que debes hacer. Teniendo en cuenta entonces estos dos documentos de apoyo, no lo voy a explicar ya las tipologías, ya las tuvimos en cuenta, yo, perdóname la expresión, ya te deben saber a todo bueno, ¿cierto? Ay, no, me sacó la plataforma, no, porque me está sacando últimamente de una manera. Ay, no, 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 no. Vamos a ver por qué se quedó ahí. Bueno, en este caso, si no, no, si me sacó, me sacó. Espérame, que creo que es por compartir pantalla, al haber compartido esta aplicación. Entonces, dame un segundo, voy a dejarte de compartir pantalla mientras me carga el archivo, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Porque no me quiere cargar. Listo, entonces yo te voy hablando. Básicamente, entonces en la unidad 4, lo que debes realizar, en la unidad 3, perdón, no, sí, unidad 4, ¿sí, cierto? Porque ya terminamos reto de ortografía, sí. En la unidad 4 se nos solicita clasificar 4 textos. El primer texto que van a aparecer en uno de los documentos de apoyo se llama, el tema básicamente es el consumo de sustancias alucinógenas.
¿cierto? Entonces explican un serio estudio acerca del uso de medicinas tranquilizantes como hábito de consumo, de adicción. O sea, no solamente usas los medicamentos para... no me está entrando la plataforma. Tú si tienes plataforma, Sharon, ¿podrías mirar? Bueno, no, listo. Menos mal descargamos esto, Sharon. Menos mal. No sé qué está sucediendo, pero esta plataforma está loca, está horrible, sus mantenimientos no nos han ayudado mucho. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a limpiar la justificación, porque si no, entonces no haríamos nada, ¿cierto? Yo tengo el documento de instrucciones, pero lo tengo en el otro PC, entonces yo lo busco y te lo comparto igual que todo. Tengamos paciencia, Sharon, porque no nos quiere servir el aula ni nada. ¿Listo? Entonces. Vamos a mirar acá porque no me quiere. Ay, qué pereza. No me quiere dejar ni siquiera abrir. O sea, ¿qué correo tampoco tienes, Sharon? Tan raro. No, bueno, yo correo sí tengo. Listo, acá lo tengo. Listo, menos mal que acá lo que voy a hacer. Te voy a dejar es la parte, bueno. Ah, no, aquí está todo súper. Te voy a hacer el ejercicio acá y te voy a borrar esto. ¿Vale? Solo con un ejemplo para que tú puedas... Listo. Entonces, ya te voy a compartir para allá porque no, definitivamente no. No, ¿y hace cuánto estás? Yo sé cuánto estás presentando esos problemas, Sharon. Yo también estoy con un dilema. Bueno, no nos dejó, sí, no, anoche a mí también me presentó un rato, ¿sabes? Listo, te voy a compartir este texto. Te toca con calma cuando ya entre la plataforma a revisar. Igual yo te voy a enviar todo el documento de instrucciones cuando me permita descargar. Mira que la sala está trabajando, ojalá que no se nos vaya a caer. Entonces, mira, pues, sí me abrió. Espérame, ¿cuál era? No, este no es. No, tampoco es. Acá, listo. ¿Estás viendo mi escritorio, mi documento en Word, Sharon? Lo que sí. Voy a ampliártelo un poquito para que puedas visualizar mejor el texto. ¿Ya ves mejor? Voy a pasar al chat porque no sé ni qué estás hablando. No, tranquila, Sharon. Mañana puedes enviar. No te estoy ignorando, Sharon. Mira, sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengas la corrección con calma, hazla. Yo tengo aquí hasta antes del 28 de septiembre que nos suban Génesis para poder entrar. ¿Listo? Si me estás viendo entonces la pantalla, quiero que me digas, quiero que te des cuenta acá, el uso de qué, de la portada. El documento tiene que ir con portada, la introducción, y aquí entramos. Vas a tener dos documentos. En uno te van a aparecer esos textos, como este, texto 1, que es así de largo. Te va a aparecer otro texto 2, que es más corto. ¿Sí ves? Te va a aparecer otro que es el texto 3, dos amigos. Y por último, el texto 4, que es cómo operar un cajero automático. Si te das cuenta que cada uno de los ejemplos es clasificado dentro de una tipología textual. Ahora, el segundo documento cuando entres al aula que te va a aparecer es, regálame un segundo, es este cuadro. Un modelo de cuadro, pero está en colores naranja y rosado. Porfa, elimínale los colores y vas a desarrollar todo lo que te pide el texto. Número de texto, tipología, justificación y rasgos lingüísticos. Vamos a hacer el ejemplo con este texto.
por ejemplo, pero yo no te voy a decir a cuál pertenece, sino tú me vas a decir a cuál pertenece. Y según lo que tú creas que va, así lo vas a desarrollar, o yo te voy a dar las razones de cómo lo vas a desarrollar. El texto 1 dice, nuevos hábitos, medidas urgentes. Editorial del diario El Tiempo, 6 de julio de 2014. El consumo recreativo de medicamentos tranquilizantes en el país es mayor que el del éxtasis y casi igual al de la cocaína. Esta fue una de las alarmas que encendió el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013, la más completa radiografía sobre el tema hecha hasta ahora, revelada la semana pasada. La muestra, que representa más de 23 millones de colombianos, la mitad de la población nacional, puso de manifiesto que, mientras 123.645 colombianos usaron en el último año medicinas de control para drogarse, 43.700 lo hicieron con éxtasis, 49.756 con bazuco y otros 162.575 con cocaína, lo que evidencia una tendencia que crece peligrosamente entre los jóvenes. Con esta parte yo ya tengo idea de qué tipo de texto es. Bueno, entonces yo tengo aquí todo el texto. ¿Y qué voy a proceder? Primero, texto 1. Voy a colocarle el nombre. Hábitos, ¿qué? Crecientes medidas desesperadas. Hábitos urgentes, medidas desesperadas. Nuevos hábitos, medidas urgentes. Se llama el texto, ¿cierto? Nuevos hábitos, medidas urgentes, ¿cierto? Listo. Puse el título del texto. La tipología. Entonces, te voy a dar solo instrucciones acá. Se debe tener en cuenta dentro de las tipologías, solo son dentro de las tipologías narrativa, que fue la que explicamos, descriptiva, ¿cierto? Expositiva, se explicaron 5. Narrativa descriptiva, argumentativa, que es una importantísima, ¿cierto? Argumentativa y normativa, ¿listo? Entonces tú vas a determinar cuáles de estas tipologías son a las que pertenece el texto. Nuevos hábitos y medidas desesperadas, medidas urgentes. En la justificación vas a escribir las razones por las que consideras que el texto pertenece a la tipología de tu escogencia o de tu elección. ¿Listo, Sharon? ¿Y qué son los rasgos lingüísticos? Son aquellas características que me dan ejemplo de la tipología, ¿cierto? ¿Te acuerdas que yo puse énfasis en unas cositas? Por ejemplo, voy a poner acá, si fuese una receta de cocina, ¿cuál rasgo sobresaliente pondrías? El rasgo sería el uso, permanente de verbos en infinitivo y en imperativo, ¿cierto? Entonces, ponle cuidado. Si tú dices que pertenece el primer texto, por ejemplo, a una tipología normativa, tú vas a poner, como aquí usaste usos de verbo en infinitivo y imperativo, entonces tú vas a poner entre comillas el ejemplo. Lave la papa. Con cuidado, yo salgo acá con unas cosas. Entonces, ¿qué hiciste? Ojo, tomaste las características. Adicional a eso, tienes que usar mesitas de texto de paráfrasis y yo te voy a enviar en esas mismas instrucciones cómo se desarrollan, ¿listo? Entonces, lave la papa con cuidado, yo lo tomé del tiempo, porque la fuente que me dio esa instrucción fue el tiempo. Cuando dice que fue el texto tomado, suponiendo que fuera una receta,
dice aquí 2014. Entonces mira yo cómo hice uso de citas de texto de paráfrasis. ¿Sí ves? Quedaría completo. Aquí también se usan citas de texto de paráfrasis en la justificación. Aquí es donde tienes que tomar el texto. Citas de texto o de paráfrasis. Sé que es mucha información, Sharon, y que cuando puedas ver los modelos y las instrucciones del aula va a ser más claro lo que debes desarrollar. No olvidar que todos los 4 textos dados se deben clasificar en ese mismo formato. Ellos separaron el cuadro, pero generalmente el cuadro viene unido con todos los 4 textos. Colocar conclusiones y colocar referencias de donde tomaste tú la información. ¿Listo? Eso era lo que tenía para decirte, Sharon. No sé cómo vas. No te estoy ignorando, Sharon. I'm here, aquí estoy. Básicamente esa era toda la información, Sharon. Yo obviamente tú sabes que yo les envío links de instrucciones, modelos, formatos. Pues también estoy aquí, ¿vale? Entonces, ¿todo quedó claro, Sharon? Yo sé que es mucha info, pero igual lo que te digo. Con el link de instrucciones es un poco más claro el desarrollo de las cosas. ¿Cómo lo ves? En conclusión, ¿qué hay que hacer? Coger 4 tipos de texto, desarrollarlos en el cuadro y sí, en los rasgos lingüísticos es tener ejemplos. Entonces, si tú pusiste que es una tipología normativa, justificas por qué. Es una tipología normativa porque describe el proceso de cómo desarrollar una receta, por ejemplo. Bueno, que el rasgo lingüístico. Entonces, acuérdate que la justificación que vimos en el cuadro, igual yo voy a compartir la presentación. La justificación que vimos en el cuadro, en el texto, era que se usaba verbos en imperativo y verbos en infinitivo. Simplemente das ejemplos de frases en donde en la receta esté un verbo en imperativo y un verbo en infinitivo. Esa es la parte que tú dices que está complicada. Y pues obviamente usar las citas de texto de paráfrasis. ¿Ya es un poco más claro, Sharon? Listo, Sharon. Entonces yo de verdad agradezco amablemente tu asistencia puntual. Yo te hubiese despachado, eso suena feo decir, perdón, te hubiese demorado hasta apenas las 7:40, ¿sí? 7:40, pero mira, se nos fue el tiempo con todo este lío de confusión. Entonces, Sharon, agradezco amablemente tu tiempo. Cualquier duda, recuerda, estoy atenta a tus inquietudes. Ojalá usen esos medios, los foros. Yo estoy atenta a cualquier cosa. Para las dudas y despejar todo, ¿listo? Como no tenemos en plataforma Génesis, pues aprovechar que hay todavía tiempo de correcciones y mejorar esos cortes. Gracias por tu asistencia, me siento feliz que por primera vez en un chat de un grupo virtual haya una persona, entre comillas, presencial sincrónicamente. Descansa, muchas gracias, y espero que este video chat, estimados estudiantes, también les sirva a ustedes para consultar qué es lo que hay que hacer. Agradezco su amable tiempo. Feliz descanso y que estén muy bien. Shannon, mil gracias a ti. Espero te sirva y pues nada, si tienes contacto con tus compañeros de grupo, diles que yo estoy atenta a todos los medios posibles. Descansen, feliz noche, gracias a ustedes chicos y espero que cuando tengan el link puedan aprovechar al máximo la grabación de este video chat. Muchas gracias, procederemos entonces a dejar de compartir pantalla y a cerrar la grabación. Descansen, feliz noche.